Hoy hablaremos de la psicología de las personas con fantasías sexuales extrañas. ¿Por qué una persona puede sentirse irresistiblemente atraída por unos pies? ¿Por qué otra solo logra excitarse con determinadas prendas, materiales o situaciones? ¿Por qué alguien desarrolla un interés sexual por cosas que, para la mayoría, parecen completamente insignificantes? Y una pregunta todavía más inquietante, ¿por qué justamente eso y no otra cosa? Durante mucho tiempo, estas preferencias fueron consideradas simplemente perversiones, desviaciones o enfermedades. Pero hoy, sabemos que la realidad es bastante más compleja. De hecho, una de las ideas más revolucionarias de la psicología fue descubrir que el deseo humano no elige sus objetos de manera tan lógica como solemos imaginar. En este video, vamos a entender ¿qué son realmente las parafilias, cuando hablamos simplemente de una preferencia sexual poco frecuente y cuando existe un verdadero trastorno psicológico? Pero, sobre todo, vamos a responder una pregunta mucho más interesante: ¿cómo llega una persona a desear precisamente aquello que desea? He aquí la revolución de Freud. Antes de hablar de parafilias, vale la pena detenernos en una idea que cambió para siempre la manera de entender la sexualidad humana. Hasta comienzos del siglo XX predominaba una concepción bastante simple: se pensaba que el deseo sexual tenía un objeto natural, prácticamente determinado por la biología y orientado a la reproducción. Freud cuestionó esa idea. Propuso que la sexualidad humana funciona de una manera completamente distinta. Según él, la pulsión sexual no nace unida a un objeto específico. Puede fijarse prácticamente a cualquier cosa. A una parte del cuerpo, a una determinada voz, a un perfume, a un tipo de cabello, a unas manos, a una prenda, a un material como el cuero o el látex, o incluso a una escena, un recuerdo o una fantasía. Puede sonar extraño, pero si lo pensamos un momento, todos conocemos ejemplos cotidianos. Hay personas que recuerdan durante décadas el perfume de una antigua pareja. Otras sienten una atracción especial por cierto tono de voz. Algunas se fijan inmediatamente en las manos. Otras en la forma de caminar. Muchas veces, ni siquiera saben explicar por qué justamente ese detalle les resulta tan atractivo. Y ahí, aparece una de las preguntas centrales del psicoanálisis. La pregunta no es simplemente por qué ese objeto parece extraño para los demás. La verdadera pregunta es: ¿qué representa ese objeto para esa persona? Para responder esta pregunta, es necesario entender la diferencia entre instinto y pulsión. Los animales funcionan, en gran medida, mediante instintos. El instinto ya trae determinado cuál es su objeto. La pulsión humana funciona de otra manera. No viene programada para buscar un único objeto. Se va organizando a lo largo de la historia de cada sujeto. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y desarrollar deseos completamente distintos. No existe una única explicación. Intervienen la historia personal, las experiencias infantiles, asociaciones accidentales, emociones intensas, recuerdos, procesos de aprendizaje y muchos otros factores, que hacen que un determinado objeto adquiera un valor especial para una persona y pase completamente desapercibido para otra. Freud ilustra esta idea con un caso que sigue llamando la atención casi 100 años después. Un paciente experimentaba una intensa excitación sexual por algo que parecía completamente absurdo: el brillo de una nariz. Hoy muchas personas probablemente concluirían rápidamente: simplemente tiene un fetiche. Pero Freud no se conformó con poner una etiqueta. Quiso comprender por qué justamente ese detalle había adquirido semejante importancia para ese sujeto. Su pregunta nunca fue si aquello era raro o normal. Su pregunta era mucho más profunda: ¿qué función cumplía ese objeto dentro de la vida psíquica de esa persona? Y esa sigue siendo, todavía hoy, una de las enseñanzas más importantes del psicoanálisis. ¿Qué significa realmente parafilia? La palabra parafilia proviene del griego. Para significa al margen. Filia significa atracción. En términos generales, hace referencia a intereses sexuales dirigidos hacia objetos, partes del cuerpo, situaciones o prácticas que se apartan de lo más habitual. Y acá aparece una confusión muy frecuente.
Mucha gente cree que tener una fantasía sexual poco común significa automáticamente padecer un trastorno psicológico. Eso no es cierto. De la misma manera que tener una fantasía violenta no convierte automáticamente a alguien en un asesino, tener una fantasía sexual inusual tampoco significa que exista una enfermedad. Todos fantaseamos. La imaginación sexual suele ser mucho más amplia que la conducta real. Hay personas que fantasean con situaciones que jamás querrían experimentar en la realidad. Otras descubren que determinadas prendas, escenarios o juegos aumentan su excitación. Y otras simplemente sienten atracción por características muy específicas de una persona. Por ejemplo, alguien puede sentirse especialmente atraído por unas manos cuidadas. Otro por una voz grave. Otro por una espalda. Otro por el olor natural de una persona. Otro por alguien con uniforme. Y otro puede necesitar un determinado contexto para que aparezca el deseo. ¿Por qué justamente esas cosas? La respuesta cambia completamente según la historia de cada individuo. ¿Cuándo hablamos de un trastorno? Durante muchos años, prácticamente cualquier conducta sexual diferente era considerada patológica. Sin embargo, la psiquiatría moderna introdujo una distinción que cambió por completo esta manera de pensar. Hoy los manuales diagnósticos diferencian claramente una parafilia de un trastorno parafílico. Y la diferencia es enorme. Una persona puede tener durante toda su vida intereses sexuales poco frecuentes, mantener relaciones plenamente consensuadas, disfrutar de su sexualidad y no presentar absolutamente ningún trastorno psicológico. El diagnóstico aparece recién cuando ocurre alguna de estas situaciones. La primera es que esas fantasías produzcan un sufrimiento importante. Por ejemplo, alguien que vive con culpa permanente, siente vergüenza constante o experimenta una angustia que afecta seriamente su bienestar. La segunda es que esas preferencias terminen dominando la vida de la persona. Imaginemos a alguien que ya no puede mantener ninguna relación si no se cumplen determinadas condiciones extremadamente específicas. O alguien que dedica tantas horas a sus fantasías que termina descuidando su trabajo, su pareja, sus amistades o incluso su propia salud. En esos casos el problema ya no es la fantasía en sí, el problema es que esa modalidad se volvió tan rígida que empieza a limitar la vida. Y existe un tercer criterio, probablemente el más importante. Cuando esas prácticas implican daño, coerción o ausencia de consentimiento por parte de otras personas. Ese punto marca un límite absolutamente fundamental. Porque una cosa es una práctica diferente entre adultos que consienten libremente. Y otra completamente distinta es involucrar a alguien contra su voluntad o producir un daño. Desde la psicología actual, esa diferencia resulta esencial. Lo que veía Freud, curiosamente, muchas décadas antes de que existieran los manuales diagnósticos actuales, Freud ya había observado algo que sigue teniendo enorme vigencia. Para él, el problema no era que una persona encontrara placer en un objeto poco habitual. El problema aparecía cuando esa modalidad quedaba fijada como la única forma posible de obtener satisfacción. Pensemos en un ejemplo cotidiano. A la mayoría de las personas les gustan muchas cosas de su pareja. Su forma de hablar. Su manera de mirar. Su cuerpo. Su personalidad. Su sentido del humor. El deseo puede desplazarse entre muchos aspectos distintos. Pero imaginemos que alguien solo pudiera experimentar excitación frente a un único estímulo muy específico y que, si ese estímulo desaparece, toda su vida sexual se derrumba. Freud pensaba que esa rigidez era mucho más importante que el objeto elegido. Porque mostraba que el deseo había quedado atrapado en un único camino posible. Y esa idea sigue siendo sorprendentemente actual. No siempre es el contenido de una fantasía lo que genera sufrimiento. Muchas veces lo que produce el problema es que la persona ya no puede salir de ella. ¿Por qué aparecen estas preferencias? Llegados a este punto surge una pregunta inevitable. ¿Por qué una persona desarrolla un fetiche por los pies y no por las manos? ¿Por qué alguien siente una atracción intensa por el cuero y otra persona por una determinada voz? ¿Por qué alguien solo puede excitarse imaginando determinadas escenas? La respuesta es sencilla. No lo sabemos con certeza.
Y reconocerlo es mucho más científico que inventar una explicación única para todos los casos. Hoy la investigación considera que probablemente intervienen múltiples factores al mismo tiempo. Experiencias tempranas. Procesos de aprendizaje. Asociaciones accidentales entre determinados estímulos y la excitación sexual. Factores biológicos. Rasgos de personalidad. Y, por supuesto, la historia singular de cada sujeto. Muchas veces, una experiencia emocional intensa durante la adolescencia puede quedar asociada a un determinado objeto sin que la persona siquiera sea consciente de ello. Otras veces, ese objeto adquiere un significado completamente diferente con el paso de los años. Por eso, no existen fórmulas universales. No podemos afirmar que todas las personas con un determinado fetiche tengan el mismo conflicto psicológico. Eso sería una simplificación enorme. Lo que aporta el psicoanálisis. Aquí el psicoanálisis introduce una pregunta diferente. Mientras otras disciplinas suelen preguntar, ¿qué le excita? El psicoanálisis agrega otra. ¿Qué función cumple eso dentro de su historia? Porque dos personas pueden tener exactamente la misma fantasía y, sin embargo, responder a conflictos completamente distintos. Imaginemos dos personas con un fetiche por los zapatos. Desde afuera parecen iguales. Pero, cuando escuchamos su historia, descubrimos que no tienen prácticamente nada en común. En una persona, ese objeto puede estar ligado a recuerdos infantiles cargados de afecto. En otra, puede funcionar como una protección frente a una angustia muy profunda. En otra, puede convertirse en una forma de evitar la intimidad emocional. Y otra, simplemente pudo haber asociado accidentalmente ese estímulo con sus primeras experiencias sexuales. La conducta es la misma. La lógica psíquica puede ser completamente diferente. Y eso cambia totalmente la manera de comprender el caso. Por eso, los psicólogos no trabajamos únicamente con etiquetas. Trabajamos con personas. Te cuento un error muy frecuente. Existe una tendencia bastante común. Creer que si entendemos el nombre de un fenómeno, ya entendimos a la persona. Pero poner una etiqueta nunca explica una historia. Decir que alguien tiene ansiedad no explica por qué desarrolla ansiedad. Decir que alguien tiene depresión tampoco explica cómo llegó hasta ahí. Y decir que alguien presenta una determinada parafilia tampoco nos dice qué significa ese deseo para ese sujeto. Clasificar puede ser útil. Comprender es otra cosa. La enseñanza que sigue vigente es la que Freud dejó sobre este tema. No alcanza con describir una conducta. Hay que entender la función que cumple. Porque dos personas pueden hacer exactamente lo mismo por motivos completamente distintos. Y esa idea no vale únicamente para la sexualidad. Vale para casi toda la psicología. Dos personas pueden trabajar sin descanso. Una porque disfruta lo que hace. Otra porque no soporta quedarse sola con sus pensamientos. Dos personas pueden buscar constantemente relaciones de pareja. Una porque desea compartir su vida. Otra porque siente que, sin alguien al lado, no vale nada. Desde afuera la conducta parece idéntica. Por dentro, la historia puede ser completamente diferente. Con la sexualidad ocurre exactamente lo mismo. El deseo humano rara vez sigue un camino simple. Por eso, la psicología moderna dejó de preguntarse únicamente si una conducta es normal o anormal. La pregunta verdaderamente importante sigue siendo otra. ¿Qué lugar ocupa ese deseo en la historia de esa persona? Porque comprender una conducta nunca consiste únicamente en observar lo que alguien hace. Consiste en descubrir qué significa eso para quien lo vive. Y probablemente esa siga siendo, más de un siglo después, una de las ideas más profundas que el psicoanálisis aportó al estudio de la sexualidad humana.